interesante, los invito a leerlo. Conocemos ese libro desde que él comenzó a verbalizarlo, porque era una preocupación que él tenía muy seria y consultó con la doctora Quiroga, consultó conmigo. Y entonces yo lo leí inmediatamente que él lo escribió, me parece muy interesante. Yo, como el doctor Galán, lo invito a que lean El Jíbaro de Nelson Fulano. Entonces, ahora nos acercamos nuevamente al discurso literario y vamos a dejar con ustedes al doctor Reinaldo Padua, Marcos Padua, quien ha publicado un libro muy interesante. Está por aquí el libro. Águila. Yo no lo he leído, la estoy leyendo. Me tiene en ascuas. Estoy que no lo puedo soltar. Así que léanse el libro Águila. Márquez. Una pequeña interrupción. Me excusan, por favor. Tengo una reunión a la 1 en San Juan. Así que, por favor, me excusan. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias por su participación en los actos de hoy. Gracias a ustedes por invitarme. Voy a hablarles de esta novela, pero antes le voy a presentar un libro que había publicado antes, Club de Perdedores. Es un libro de cuentos que publiqué en el 2007, que está por ahí en las librerías. Esta novela, publicada por la editorial Huracán, es mi tercera novela. Yo había escrito 2 novelas antes. En los años 80 publiqué Welcome to the Islands de Piña Colada, que ganó el primer premio del Ateneo puertorriqueño, y tengo inédita todavía nueva canción de nostalgia, que ganó premio también del Ateneo, pero no he tenido la fortuna de poderla publicar. Esta la acogió muy bien la directora de Huracán y la adoptó y la publicó, y pues no tuve que pagar nada, ¿verdad? Esta novela surge... la escribí en 1999. Eso es un año después de celebrarse el centenario de la invasión norteamericana en Puerto Rico, y su figura principal es uno de los líderes más connotados de las partidas sediciosas en el siglo XIX, el Águila Blanca. Y hay bastante escrito sobre este personaje, José Maldonado. Yo realmente no sabía gran cosa de José Maldonado, salvo lo que había salido en los periódicos. En Claridad le dieron bastante destaque, y yo pues me enteré y se acabó. Pero en el 99 entré en contacto con una serie de materiales sobre este sobre este personaje, y entonces me pongo a examinarlos y me interesé muchísimo en hacer una obra narrativa sobre la figura de José Maldonado. Por supuesto, tuve que hacer una inmensísima documentación e investigación para poder escribir lo que hice, y el resultado es esta novela histórica, Águila. Los invito a leerla. Es una novela que no solamente está el personaje de José Maldonado, sino con otro nombre, un periodista que hubo en el siglo XIX, Díaz Iscoa, que aquí aparece bajo el nombre de Manolo Senda, pero es una novela que presenta una personalidad muy interesante. Curiosamente, yo creé el personaje antes de entrar en contacto con todo lo de Iscoa Díaz. Después yo fui cortando el personaje por lo que fui sabiendo de Iscoa Díaz, pero ya yo había hecho ese personaje, por eso tiene ese nombre. Y está muy bien entrelazada la obra, recoge muy bien el siglo XIX. Cuando yo estaba escribiendo esta novela, me sobrecogió algo que cuando yo caminaba por las carreteras de Puerto Rico y el aire me olía al siglo XIX, las cosas las miraba con los ojos del pasado. Sí, un trance, hay algo de eso. Y si pueden leer la novela algún día, pues podrán ver cómo está esa atmósfera recogida en la obra. Otra cosa que quiero decir, si es que me queda algún momento, es que en esta novela hay unos seres bien terribles, porque yo tenía una visión bien ingenua
del pasado, ¿no? El siglo XIX yo me lo imaginaba como algo muy, qué sé yo, el tiempo pasado fue mejor y todas esas cosas. Cuando yo me puse a estudiar las barbaridades y los horrores que se hacían, que hacían las partidas sediciosas, no necesariamente la de José Maldonado, se queda uno con la quijada en el piso porque hacían cosas horrendas. Así que aquí hay muchos materiales sumamente interesantes y yo traté de que al escribirla nadie se aburriera, así que sí, le hacemos propaganda, ¿verdad? Gracias, poeta, antólogo, narrador, que nos honra no solo con su presencia, sino con su libro. Léanlo, es bien interesante. Así que yo lo estoy leyendo, estoy casi asustada, pero él no logra asustarme del todo, pero estoy casi asustada. Bien, con nosotros ahora el poeta, amigo del departamento de inglés, José Antonio Santos, que nos va a presentar su libro La dicha sin nosotros. Doctor. Sí, quisiera empezar con un agradecimiento al doctor Fornerín por invitarme a esta actividad. También quiero agradecerle a nuestro colega Juan Berríos de la biblioteca, que hizo el prólogo del libro. Quisiera hacer un señalamiento. Yo me considero un aprendiz de poeta, creo que todavía sigo aprendiendo muchísimo. Y también quisiera empezar con un señalamiento, con una cita de la poeta Zora Neale Hurston, una poeta afroamericana, que en una ocasión dijo que ella se arrepentía de todos sus libros. Entonces, yo creo que todo el mundo que escribe o que crea siempre tiene como una duda sobre lo que creó, ¿no? Así que esta mañana me gustaría compartir algunos poemas del libro que a veces me arrepiento de haberlo escrito. Y me gustaría también leerle algunos poemas de un poemario inédito del cual todavía no me he arrepentido de escribir. Este poemario, La dicha sin nosotros, después que yo lo terminé de escribir, escribí unos poemas que marcan los demás. Son 5 poemas que sirven como una introducción a diferentes partes del libro, pero que en realidad son como un análisis mío desde afuera, después de haberlo escrito como un análisis mío del libro, ¿no? Así que quisiera empezar con el primer poema del libro, se llama Invitados al Jardín. Dice, de hecho está, perdón, esos poemas están escritos como seguidilla, al estilo seguidilla. Dice, invitados al jardín hay desterrados de la luz que ya atisbaron con verbo ciego, con el lento naufragio de sus deseos. Así desde el asombro hacia el delirio, hasta el frágil desnudo de un unicornio, duermen y sueñan, y en sus sueños visible la duda inmensa. Lamparitas de aceite son sus palabras, la penumbra se aleja sin decir nada. ¿Cómo les hiere que se agote la lumbre cuando se duelen? Este otro, un segundo poema al estilo seguidilla. El delirio es escombro, caído cielo, escombro de la sangre hasta los besos, verbo y delirio, dicha herida y escombro, dulce y roído. Por la sombra del verbo el alma huye, por ansias de delirio se va sin lumbre, mientras el lecho va escombrando de lunas, delirio y verbo. El silencio los une, poción de brujo, los hechiza el sendero de plenilunio. No digan nada, que se escapa la niebla por la ventana. El verbo es una ausencia, gris y perdida, hojarasca en los labios enardecida, gnomo travieso, antifaz del delirio y de sus ecos. En la voz de ese gnomo ciertas riquezas, y el alma como un cofre que las reserva. Tantas canciones, aspirando hasta el cielo sin ningún nombre.
Son las frondas del verbo, sombras de aves, que remontan su rastro